10 y entonces voy a estar leyendo del verso 38 al verso 43. Amén. Libro de San Lucas, capítulo 23, en el verso 32, comenzando, dice la palabra del Señor. Llevaban también con él, hablando de Jesús, a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora leyendo en el verso 38 al verso 43 dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, aleluya. Ahora, yo quiero usar esta historia para traerle una verdad muy importante a nuestras vidas. Algo al cual en verdad hoy esta tarde necesitamos que reconocer. Yo quiero hablarles sobre el lado correcto de la cruz. El lado correcto de la cruz. Yo le voy a enseñar en la palabra del Señor de cómo esos dos hombres se encontraban en el lado de condenación. Pero entonces algo hermoso sucede en la vida de uno de ellos, en que se encontró en el lado correcto de la cruz. Es donde yo espero que usted y yo también hoy esta tarde, antes de irnos de la casa del Señor, nos podamos encontrar en ese mismo lado correcto de la cruz. Amén. Vamos a alzar nuestras manos y vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos toque con el poder de su palabra. Amén. Aleluya. Señora, alabado seas hoy esta tarde. Gracias por tu presencia que podemos sentir. Gracias por tu obra buena, Señor, que está obrando entre nosotros hoy esta tarde. Ahora yo pido que tú nos hables por parte de tu palabra. Ayúdanos a recibir esta verdad en nuestro corazón. Y Señor, no dejaremos de darte todo el honor y la gloria. Y alguien diga amén. Alguien diga amén. Vamos a darle otro aplauso fuerte al Señor, tomando nuestro lugar hoy esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden tomar su lugar. El lado correcto de la cruz. Yo pienso que cada uno de nosotros podemos testificar sobre la importancia de la cruz de Calvario en nuestras vidas. Nosotros sabemos que la cruz de Calvario significa algo de importancia, algo de victoria, algo de poder en nuestras vidas. Amén, aleluya. Realizamos como creyentes de Dios que si no fuera por la cruz de Calvario,
no pudiéramos estar viviendo esta vida de victoria al cual hemos llegado a conocer. Yo quiero simplemente decirle que es solamente por la cruz de Calvario. Y vamos a llegar a saber que por ese gran amor que Él mostró sobre nosotros en ese gran día, que es la razón de por qué nosotros podemos entrar a la casa del Señor con la victoria que tenemos existiendo adentro de cada uno de nosotros. Para siempre será la cruz el centro de nuestras vidas. La verdad que Dios amó tanto al mundo que un día se manifestó en la carne. Sí, el creador de este mundo, un día Él se manifestó en la carne y vino a este mundo a pagar el precio por nuestros pecados. Oh, que nunca se nos olvide a nosotros que la única razón de por qué podemos vivir esta vida hermosa es porque Jesús, Él pagó el precio con su vida para ganar la victoria por nosotros. Hoy, esta tarde, cada uno de nosotros somos victoriosos porque un día el gran Salvador, Él se entregó a esa cruz de Calvario. Él estaba dispuesto a pagar ese precio por nuestros pecados. El escritor lo dice de una manera tan hermosa. Mire lo que dice el libro de San Juan, capítulo 3 y verso 16. Usted conoce el verso de escritura, pero dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Enfoque lo que nos dice la palabra del Señor. De tal manera amó Dios al mundo. De esta manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo le quiero decir que la razón de por qué usted y yo podemos estar aquí en la presencia del Señor es porque hoy, esta tarde, es más que solamente una historia, pero usted y yo hemos llegado a creer, hemos llegado a saber que en verdad es cierto. Un día el Salvador, Él fue a la cruz de Calvario, Él pagó ese precio por usted y yo en esa cruz. Amén. El texto que hemos leído hoy, esta tarde, nos da un cuadro pintado de palabras sobre este evento. Y hay algo que me gustaría traer a su atención. Cuando nosotros leemos de la cruz de Calvario, cuando nosotros llegamos a leer esta historia hermosa, hay algo que podemos ver en esto. Yo lo quiero traer a su atención hoy, esta tarde, porque si usted y yo nomás podemos comprender el impacto de esta palabra al cual yo le voy a predicar, yo le quiero decir que es entonces que no hay nada que nos va a poder detener de la victoria que Él tiene para nosotros. Déjeme nomás decirle que si el Señor Jesucristo fue a la cruz de Calvario, al cual nosotros sabemos que Él en verdad lo hizo con un propósito, y ese propósito es para que usted y yo tengamos victoria, es para que usted y yo podamos vivir una vida victoriosa, es para que usted y yo pudiéramos caminar en victoria. Dice la palabra del Señor que Dios amó tanto a este mundo que
que Él dio su Hijo para que todo que en Él cree, para que no se pierda. La voluntad de Dios es que nosotros no estemos caminando perdidos, pero la voluntad de Dios, la razón de por qué Él fue a la cruz de Calvario, es para que podamos caminar en esa victoria que Él tiene para nosotros. Oh, alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Si usted es alguno de ellos que cree, ¿por qué no le damos un aplauso al Señor Jesucristo hoy, esta tarde? Amén, aleluya. Gloria al Señor. No tiene que ver lo que su humanidad le dice. Usted puede caminar en victoria. No tiene que ver lo que su carne le dice. Usted puede tener victoria. No tiene que ver qué es lo que su pasado le dice. Usted puede caminar en victoria. No hay ninguno de nosotros que en un tiempo o otro, o quizás hasta la fecha, no hemos cometido un error. No hay ninguno de nosotros que no hemos cometido un error. Pero lo pasado es lo pasado. El plan de Dios para usted y yo es que nosotros caminemos en esta victoria. Amén, aleluya. Note conmigo lo que dice la palabra del Señor aquí en Lucas capítulo 23 y el verso 32. Vamos a ver este cuadro pintado de palabras sobre este evento. Verso 32 del capítulo 23 de San Lucas nos dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El Señor Jesucristo, Él fue crucificado con un hombre a la derecha y el otro a la izquierda. Llevaban a estos dos hombres para ser muertos con él. Debía de haber sido, yo quiero dejarles saber, usted y yo ese día, usted y yo debíamos de haber estado a la derecha y a la izquierda del Señor. Usted y yo debíamos de haber sido crucificados. Nosotros igual de pecadores como esos hombres debíamos de haber sido crucificados por el pecado de nuestra humanidad. Amén, aleluya. Déjeme decirle, no estoy tratando de darle bajo autoestima hoy esta tarde. Esa no es la razón por mi predicación. Yo no estoy tratando de darle bajo autoestima por decirle que usted y yo debíamos de haber sido crucificados en ese día. Pero hoy en día muchas veces no queremos admitir que ciertos problemas en nuestras vidas son el resultado directo del pecado en nuestras vidas. Muchas veces es difícil para nosotros admitir, así es cierto, ha habido pecado en mi vida. No siempre he sido perfecto, no todo el tiempo he hecho lo correcto en mi vida. Nos gusta decir, mis papás me criaron de esta manera y por esa razón yo soy como soy. Es la culpa de mis papás. O si no, nos gusta decir, es una enfermedad que tengo y por esa razón yo soy como soy. Es que no puedo hacer nada diferente. Yo estoy enfermo y
es la razón de por qué yo hago lo que hago. Pero yo quiero decirle la verdad, es que muchas veces muchos problemas existen en nuestras vidas, y es por el pecado que existe en este cuerpo, es por el pecado que existe en nuestra humanidad. Por esa razón yo le puedo decir que cuando crucificaron al Señor Jesucristo, era usted y yo que debíamos de haber estado a la derecha y a la izquierda, crucificado con el Señor también, por el pecado que ha habido en la vida de usted y yo. La palabra de Dios nos dice que un hombre estaba a la derecha y el otro a la izquierda, cada uno estando en su lugar de condenación. Cada uno de nosotros, si hubiéramos estado allí ese día, hubiéramos tenido que haber tomado nuestro lugar de condenación. Algunos de nosotros a la derecha, mientras otros a la izquierda, pagando el precio de muerte por nuestros pecados. Es la verdad, es la verdad. Tenemos que reconocer la verdad. Debía de haber sido usted y yo en ese día que éramos crucificados por pagando el precio de nuestro pecado. Pero la buena noticia es que esta tarde yo he venido a predicarles otro lado de la cruz. Yo he venido a predicarle no de ese lado de condenación. Oh, sí, es cierto, yo debía de haber estado a la derecha o la izquierda, pero hoy, esta tarde, en mi corazón hay otro lado de la cruz de Calvario al cual yo le quiero predicar. Es un lado que yo espero, es un lado que yo oro, a que usted y yo podamos encontrarnos. Es otro lado hermoso, es un lado en que no hay condenación, es un lado en que uno no tiene que vivir con condenación, pero es un lado de victoria al cual donde usted y yo nos podemos encontrar. Aleluya, Señor. Yo estoy hablando del lado correcto de la cruz. Yo no estoy hablando de el lado derecha o el lado izquierda. Yo no estoy hablando de ese lugar donde esos dos hombres se encontraron. Oh, sí, yo sé, es cierto, es verdad. Nosotros debíamos de haber estado allí. Pero yo quiero decirle hoy, esta tarde, que en la palabra de Dios hay otro lado que yo he encontrado. Y es donde usted y yo hoy, esta tarde, nos podemos encontrar. Amén. Yo quiero decirle hoy, esta tarde, y usted tiene que escuchar eso. Yo no he venido a predicar condenación. Oh, sí, es cierto, hemos sido los culpables. Pero yo quiero decirle hoy, esta tarde, Dios quiere quitarnos esa condenación. Él quiere librarnos de esa condenación. Si podemos encontrarnos en ese lado correcto de la cruz de Calvario, ya no va a haber condenación, ya no vamos a ser esclavos al pecado, pero Dios en verdad desea que nosotros seamos libres para poder vivir y caminar en su gracia hoy, esta tarde. Alguien alce su mano hoy, este día. Alguien dígale: Señor, ayúdame, ayúdame a encontrarme en ese lugar de victoria y de poder. Aleluya. Hay un lado al cual yo puedo ver en la palabra de Dios,
Y cada uno de nosotros debemos de hacer la decisión de tomar este lado correcto de la cruz. No tenemos que seguir viviendo sobre el lado de condenación. Si usted siente condenación en su vida, yo quiero decirle, usted no tiene que vivir con condenación. No tenemos que seguir viviendo sobre ese lado culpable. Todo lo que usted tiene que hacer es a decidir vivir sobre, escuche, el lado de gracia. Todo lo que usted tiene que hacer es hacer la decisión y decir, no me voy a quedar en esa condenación, no me voy a quedar en ese lugar donde me siento culpable, pero lo que voy a hacer, voy a ponerme en el lado correcto de la cruz, que es el lado de gracia en el Señor. Yo le estoy predicando que hay un lado donde nosotros podemos encontrarnos sin condenación en nuestra vida. Amén. Pero el lado correcto es el lado de gracia, donde uno encuentra liberación de su pecado. Es donde uno encuentra liberación de su pecado. Oh, déjeme decirle, la gracia de Dios tiene el poder para librarnos de nuestro pecado. La gracia de Dios te va a dejar, nunca te va a dejar. La gracia de Dios es tan poderosa que cuando uno se encuentra en la gracia del Señor, es algo que nunca te va a dejar, ni tampoco va a permitir que tú sigas viviendo en tu pecado, porque la gracia de Dios es lo que nos hace libre completamente de todos nuestros pecados. Amén, aleluya. Déjeme decirle que horrible es a encontrarse a la izquierda y a la derecha de la cruz de Calvario. Qué horrible es a tener que encontrarse en uno de esos dos lados, esos lados de condenación. La verdad es que muchas veces en nuestro cristianismo nosotros podemos vivir nuestra vida cristiana en uno de esos dos lados, sintiendo esa condenación, viviendo con esa condenación, cuando todo el tiempo en verdad lo que Dios desea hacer es a ofrecernos, es a darnos de su gracia, porque su gracia nos da victoria, su gracia nos hace libre, su gracia nos hace libre de todo pecado en nuestras vidas. Amén, aleluya. Si yo fuera y le preguntara a cada uno de ustedes, usted se quedaba sorprendido por la gente que trata de vivir por Dios con condenación día tras día. Oh, no lo puedo hacer. Nunca voy a poder ser justo. Nunca voy a poder ser tan bueno. Mira lo que ha sucedido en mi vida. Mira lo que ha pasado. Mira lo que sucedió en mi pasado. Mira la vida que he estado yo viviendo. Cuando todo el tiempo lo que Dios desea hacer es a amarnos, es a tocarnos, es a hacernos libres de todo eso, para que podamos caminar en victoria en Él. Amén. Yo quiero decirle, no hay nada más poderoso que amor. No hay más poderoso que favor. Y cuando amor puro y santo te encuentra, te va a dejar, nunca te va a dejar en la misma condición en que te ha encontrado. No hay nada más poderoso que el amor de Dios. No hay nada más poderoso que el favor de Dios. Y cuando el amor y el favor de Dios comienza a moverse en la vida de una persona, ese amor y ese favor
nunca va a dejar a esa persona en la misma condición en que ellos fueron encontrados. Cuando el amor y el favor de Dios, cuando ese amor puro, cuando ese amor santo comienza a moverse en la vida de una persona, es para cambiar ese corazón, es para cambiar esa alma, es para darle esperanza a ese cristiano, es para darle una nueva oportunidad a esa vida. Y sabe que hoy, esta tarde, si usted nomás puede ponerse en el lado correcto de la cruz de Calvario, usted va a llegar a encontrar la gracia del Señor. Amén, aleluya. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso que sucede. Hay algo poderoso que sucede cuando uno se encuentra, aleluya, en la gracia del Señor. El apóstol Pablo lo dice de una manera hermosa. Se encuentra en el libro de Romanos capítulo 6 y verso 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? Esa es la pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia de Dios nunca es licencia para pecar. La gracia de Dios nos hace libre de pecado. Amén. Cuando la gracia de Dios comienza a moverse en tu vida, cuando ese amor comienza a tocar tu corazón, cuando uno permite que el favor de Dios comience a actuar en la vida de uno, ese amor y ese favor nunca te va a dejar en tu pecado, pero ese amor va a venir a ti y te va a mostrar que Dios tiene algo mucho más mejor para ti. Ese favor de Dios va a entrar a tu vida, va a comenzar a tocar tu corazón, va a comenzar a obrar en tu alma y te va a decir: yo tengo algo mucho más mejor. No tienes que caminar en ese pecado, no tienes que vivir en esa debilidad, no tienes que vivir con ese vicio. Hay algo mucho más mejor que yo tengo para ti. Amén. Por esa razón el apóstol dijo: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, él dijo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia de Dios nunca es licencia para pecar. Oh, pero nos hace libre. Amén. ¿Recuerda usted uno de estos hombres? Le dijo al Señor: ¿recuerda usted la historia que cuando el Señor fue crucificado y con uno a la izquierda, el otro a la derecha, uno de los hombres le dijo al Señor: oh, si tú eres el Cristo, oh, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eran palabras de un pecador. Era como si él se estaba burlando. Es como si él estaba diciendo: oh, ellos dicen que eres el Salvador. Si en verdad eres el Salvador, entonces sálvate a ti mismo y también a nosotros. Palabras de un burlista, palabras de uno en pecado, uno que no podía creer que él era el Salvador, uno que no podía creer que él era el Mesías, uno que no podía creer que él era el Salvador de este mundo. Él estaba en ese lugar de condenación, él estaba en ese lado culpable, pero el otro hombre le dice: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Este hombre entendía que eran hombres condenados. Dice: recibimos lo que merecieron a nuestros
nuestros hechos. Él estaba diciendo, nosotros estamos aquí porque nosotros en verdad somos los culpables, y es donde en verdad nosotros nos encontramos condenados sin Cristo, si vivimos sin Él en nuestras vidas. Pero entonces algo hermoso sucede en la vida de este hombre. Algo hermoso sucede en la vida de este hombre culpable. Y es exactamente lo que llega a suceder en la vida de usted y yo. De repente él va estando solamente a la derecha o la izquierda de la cruz de Calvario, el lado de condenación. De repente este hombre va al lado correcto de la cruz, ¿cuál es? El lado de gracia. Este hombre, yo quiero que vea esto. Usted tiene que comprender esto. Este hombre va de ese lado de condenación y de repente se pone en el lado correcto de la cruz, en ese lado de gracia. Cuando él estaba condenado, cuando él debía de haber sido crucificado, de repente él llega a estar en un lugar donde encuentra vida eterna. Amén. En Lucas capítulo 23 verso 42, y dijo a Jesús, este hombre que recibió entendimiento, y es lo que yo espero que usted y yo podamos decir hoy esta tarde. Yo espero que nosotros digamos lo mismo que este hombre dijo. Yo espero que nosotros hablemos esa palabra de fe hoy esta tarde en nuestras vidas. En Lucas capítulo 23 verso 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él dijo, Señora, él dijo, oh Jesús, él dijo, Mesías, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en verso 43, entonces Jesús le dijo, yo quiero que usted oiga la palabra, yo quiero que usted oiga la voz del Señor. Como quisiera yo que el Espíritu Santo le hablara esto a alguien hoy esta tarde. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Entiende usted lo que ha pasado en la vida de este hombre? Hermano Panchito, él fue de la muerte, de condenación, en un instante a la gracia de Dios, y todo porque él se puso en el lado correcto de la cruz. Él en un instante, él fue de condenación a vida eterna. Él fue de condenación a una promesa. Él fue de ese lado incorrecto al lado correcto de la cruz, que era el lado de gracia. Cuando él era un hombre condenado, de repente él encontró la gracia del Señor para su vida. Y sabe lo que nosotros necesitamos, es esa misma gracia, es ese mismo amor, es ese mismo favor. La voluntad de Dios no es que nosotros estemos viviendo a la izquierda, a la derecha, condenados. Es tiempo de dejar nuestro pasado atrás. Es tiempo de dejar nuestros errores atrás. Es tiempo de dejar nuestra debilidad y nuestra flaqueza atrás. Es tiempo de depender sobre Él. Es tiempo de decir, Dios, tu amor y tu favor es real en mi vida. Es tiempo de decir, Dios, yo creo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Y cuando nosotros hacemos eso, de repente nos vamos de la izquierda a la derecha, a ese lado correcto, a ese lado de gracia en el Señor. Alguien alce su mano, alguien alce su mano.
hermano. Alguien dígale: sí, Dios, tócame con esa gracia, mueve como en esa gracia. Haz, Dios, lo que solamente tú puedes hacer en mi vida por esa gracia. Amén. Oh, déjeme decirle, la gracia de Dios puede hacer algo en su vida que nada más puede hacer. La gracia de Dios puede hacer algo, puede hacer en su vida lo que la ley nunca pudo hacer. Si usted solo pudiera dejarse sentir el amor y favor de Dios, fuera suficiente para cambiar a su vida. Déjeme decirle, lo he dicho antes y lo voy a repetir. Cuando usted entra por esa puerta, usted no va a encontrar una lista de reglas en la pared. Usted no va a encontrar una lista de reglas en que le vamos a decir: vale más que hagas esto, y vale más que hagas lo otro, y vale más que estés haciendo esto, y vale más que no hagas eso. Oh, nosotros estamos dependiendo, yo estoy dependiendo sobre el movimiento del Espíritu Santo. Yo estoy dependiendo sobre la gracia de Dios. Yo estoy dependiendo que Dios les va a hablar, que Dios me va a hablar, que vamos a oír la voz del Señor, que nos va a enseñar, nos va a instruir, nos va a dirigir, nos va a enseñar cómo vivir una vida de santidad que es puro y recto ante el Señor. Amén. La gracia, el amor, el favor es suficiente, poderoso para hablarnos, para tocar nuestros corazones, para que esas reglas en la pared se quiten de la pared y que las podamos guardar en nuestro corazón. Que las reglas estén en nuestro corazón. Que nosotros lleguemos a decir: yo vivo de esta manera porque su amor me ha cambiado. Yo camino esta vida cristiana porque su favor me ha tocado. Yo vivo una vida de santidad. Yo sigo la pureza. Yo quiero seguir la santidad porque he llegado a sentir su gracia y Él me ha llevado de esa condenación a una vida libre, y porque lo amo, yo deseo servirle a Él con todo lo que yo tengo. La gracia de Dios es tan poderoso que puede cambiar una vida. Oh, si usted lo cree, dele un aplauso al Señor hoy, esta tarde. Aleluya, Señor. Aleluya. Es el milagro de salvación obrando en nuestras vidas. Romanos capítulo 2 verso 4 nos dice: oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Yo no quiero menospreciar ese amor. Yo no quiero menospreciar la paciencia de Dios. Oh, yo no quiero menospreciar lo bueno que Él es. Yo no quiero ignorar el favor y amor de Dios que me guía al arrepentimiento. Cada vez que usted en su vida llega a sentir convicción, cada vez que usted llega a sentir algo que viene sobre usted y que le dice: eso no lo debes de hacer, eso no se debe de hablar, eso no lo debes de ver, ya no debes de ir a ese lugar, ya no debes de caminar de esa manera, ya no debes de tener ese vicio, ya no debes de vivir eso. No es porque alguien nos está forzando, es porque Dios es tan bueno que Él nos guía, Él nos habla. Su amor es tan poderoso que me guía al arrepentimiento cada vez
es que nosotros le pedimos perdón a Dios, no es porque nosotros somos tan buenos, es porque el amor de Dios nos guía al arrepentimiento. Ese es lo poderoso que es la gracia de Dios. Si fuera por nuestra cuenta, ¿usted cree que nosotros en verdad quisiéramos humillarnos tanto que quisiéramos pedir perdón? No está en nosotros hacer eso. No está en nosotros, porque nosotros queremos seguir nuestro camino. Nosotros queremos hacer las cosas de nuestra manera. Nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Pero oh Dios, y su gracia es tan poderoso que Él entra a mi vida. Él viene a su vida. Él viene entre la noche. Él está ahí por la mañana. Él nos oye por la noche. Él viene a nosotros y Él comienza a tocar nuestro corazón. Él comienza a sonar la puerta de nuestro corazón. Él comienza a moverse sobre nosotros. Y cuando sentimos ese amor, cuando sentimos esa misericordia, cuando sentimos esa gracia, es tan poderoso que no lo podemos negar. Que decimos: sí, Señor, yo te amo, yo te deseo servir, yo quiero hacer lo que es bien ante ti. Es la gracia de Dios obrando en nosotros. Amén. Es la gracia de Dios. Es su amor y favor que me guía al arrepentimiento. Es su gracia que causa un cambio real en mi corazón y en mi vida. Su gracia me llena con un deseo a seguirlo, a buscarlo y encontrarlo. A su amor nunca nos va a forzar, nunca nos va a forzar. Pero cuando permitimos, nos guía y nos da dirección en nuestras vidas. Amén. Y yo le estoy predicando a alguien hoy, esta tarde, que el lado correcto de la cruz de Calvario no es la izquierda. La izquierda es donde estaba ese hombre que tenía mal hechos, era condenado. El lado correcto de la cruz no es el lado a derecha, donde ese hombre estaba condenado. Allí es donde usted y yo vivíamos antes que la gracia de Dios nos tocó. A la izquierda, a la derecha, condenados, golpeados por nuestro pecado, maltratados por nuestro pecado. Pero el lado correcto es cuando uno se pone directamente enfrente de la cruz de Calvario y uno llega a recibir de su gracia, uno llega a recibir de su amor, uno llega a recibir de su favor. Dios, aquí es donde yo quiero estar, derechito enfrente de ti, donde fluye tu gracia, donde fluye tu misericordia, donde viene nueva fuerza para mí, para caminar adelante en esta vida, una vida de victoria. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 5 verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Oh sí, no lo puedo negar. Oh sí, no le puedo negar. Hay pecado en este cuerpo, pero cuando abunde el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, la misericordia, ese amor de Dios que tiene poder para cambiar mi vida.
Romanos capítulo 6 verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estéis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Oh, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Oh Dios, tu gracia me ayuda a sujetarme a la obediencia para justicia. A la obediencia para justicia. Es tu gracia obrando en mí que me ayuda a obedecer. Alguien dice: pues no sé, no puedo obedecer. Me pongo muy rebelde. Me pongo muy rebelde, no puedo obedecer. Más que quiero, no lo hago. Oh no, todo lo que tienes que hacer es que está dependiendo mucho sobre la carne. Está dependiendo mucho sobre la carne. Tenemos que abrir nuestro corazón, porque recuerde, Dios nunca se va a forzar. Él no va a venir, Él no nos va a forzar. Él no va a venir y te va a forzar. Pero cuando Dios comienza a tocar tu vida, tienes que sujetarse a eso. Cuando Dios comienza a hablarte por la noche, tienes que sujetarte a eso. Cuando Dios comienza a moverse en tu vida, tienes que sujetarte a eso para obediencia a la justicia. Amén. Verso 17, note lo que dice: pero gracias a Dios que aunque eréis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y verso 18: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Oh, la gracia nos hace a nosotros siervos de justicia. Verso 19: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vosotros miembros para servir a la justicia. Amén. Oh, vengan músicos, por favor. La gracia de Dios nos enseña a cómo vivir por Dios, cómo vivir una vida libre del pecado, a cómo caminar en la libertad del Espíritu, a cómo caminar en la libertad del Espíritu. Y sabe que no es por nuestra fuerza, no es por lo que usted hace. Yo quiero animar a alguien hoy esta tarde. Por esa razón no tiene que ver qué es lo que pasa en su vida, no tiene que ver qué es lo que sucede en su vida. Usted nomás no deje de entrar por la puerta de la casa de Dios. Usted siga viniendo y siga viniendo y siga viniendo. Y usted nomás diga: Dios, aquí estoy, ayúdame hoy. Ayer yo fallé, pero ayúdame hoy. Ayer yo cometí un error, pero ayúdame hoy. Tu gracia, ese favor, ese amor es en verdad lo que yo necesito, lo que tú puedes hacer en mi vida, Señor. Deseo ponerme en ese lado correcto de la cruz, Dios. Amén. Hoy cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ponernos sobre el lado correcto de la cruz. Vamos todos a ponernos de pie. Póngase de pie conmigo, por favor. Hoy, esta tarde. Hoy, esta tarde. No tiene que ver quién sea usted, no tiene que ver de dónde usted ha venido, no tiene que ver lo que ha sucedido en su vida. Aleluya. Hoy yo quiero felicitar a la hermana Daisy. ¿Sabe lo que está haciendo la hermana Daisy hoy esta tarde?
ella está diciendo: me voy a quitar de la izquierda ese lado de condenación. Me voy a quitar del lado derecho ese lado de condenación, y me voy a poner en el lado correcto de la cruz, que es el lado de gracia. Es el lado de gracia. Ya no voy a ser condenada por mi pecado. Ya no voy a tener que vivir con los tiempos que yo he fallado. Ya no voy a tener que vivir con mis errores. Pero ahora me pongo en el lado de gracia. Amén. Yo recuerdo cuando primero comencé a vivir por el Señor. Yo recuerdo que una vez un amigo que yo tenía en el taller donde yo estaba trabajando, un día él me preguntó, y él era sincero, pero me preguntó: ¿tú en verdad crees? ¿Tú en verdad crees que ahora nomás porque tú vas a esa iglesia, nomás porque tú dices que eres cristiano, que tú en verdad crees que ahora ya no tienes un pasado? Que todos tus errores que no te van a seguir. ¿Tú en verdad crees que eres una persona nueva? Él no lo podía creer, porque él estaba viviendo en ese estado de condenación, donde él ya se había convencido que no había esperanza para él, pero que por el resto de su vida él iba a tener que vivir con sus errores. Pero yo le dije: sí, yo lo creo. Yo lo creo. Has venido muy tarde para decirme diferente. He llegado a conocer esa gracia. Su favor me ha tocado. Su misericordia ha obrado en mí. Su amor ha sido tan poderoso en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, que me ha cambiado completamente. Y ahora las cosas que yo deseaba ya no las deseo. Ahora la manera de vivir que yo tenía ya no la tengo que vivir. Ahora esos vicios al cual yo pensaba que me hacían feliz, he llegado a encontrar algo mucho más mejor, algo mucho más poderoso, algo mucho más glorioso. Es la gracia, es la gracia. Me he puesto en ese lado correcto de la cruz de Calvario. Y hoy, esta tarde, si usted puede nomás recibir esta palabra, ya no esté viviendo con condenación. Y sabe que mañana, si usted comete un error, póngase de rodillas y dígale: Dios, yo no puedo, pero tu amor y tu gracia es suficiente para cambiarme a mí. ¿Quién puede alzar sus manos hoy, esta tarde? ¿Alguien puede alzar sus manos hoy, esta tarde? Yo quisiera que alguien pudiera venir a este altar sin vergüenza, diciendo: yo declaro que me voy a poner en ese lado correcto de la cruz de Calvario. Yo declaro que yo voy a permitir que la gracia de Dios haga su obra adentro de mí. Yo declaro que yo voy a permitir que esa misericordia que me dé nueva fuerza, que me guíe, que me dé dirección, que me enseñe. Yo declaro que yo voy a permitir que Dios haga su obra en mi vida. Mientras que el hermano Víctor comienza a cantar, yo quiero que alguien venga a este altar, que alguien alce sus manos, que alguien alce sus manos en alabanza. ¿Quién puede venir glorificándolo a Él? Alguien, aleluya. Ese alce sus manos, alce su voz. Dígale: sí, Señor, yo lo creo. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Señor. Vida eterna, nueva vida, nueva fuerza para mí.
Aleluya, Señor.